Bien, buenos días a todos. En primer lugar, mi sincero agradecimiento por la invitación y también por permitirme estar en esta mesa con brillantes profesionales. Y la verdad que el tema de esta mesa yo lo veo bastante con mucho desafío. Y sobre todo la palabra clave que encuentro acá es la palabra sostenibilidad. Y en relación a la pregunta que me acaba de hacer Alan, en primer lugar considero que debemos de analizar el entorno internacional por una sencilla razón. En estos momentos hay muchos cambios a nivel internacional, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Es tan grande el cambio que el índice de prestación de los equipos tecnológicos creo que ya debemos de cambiar desde el punto de vista de contabilidad, porque la depreciación son 25%, ahora creo que debe ser menos, o más, perdón, y menos el tiempo de obsolescencia. Por eso es importante que analicemos ello. Y por otro lado, cuando digo que debemos de analizar el entorno internacional es porque todo está cambiando. Recuerden que un filósofo dijo que en la vida lo único constante es el cambio. Y la verdad que todo está cambiando. Cambia la tecnología, hoy ya estamos hablando de lo que significa 5G, más incluso, y por lo tanto ese es un tema que debemos tener en cuenta. Y por otro lado, fíjense que para hacer las políticas públicas en ese sentido, para tener un pensamiento planificador, debemos hacer bastante prospectiva. En ese sentido, si queremos implementar políticas nuevas, políticas regulatorias, sin lugar a dudas tenemos que establecer observatorios tecnológicos de prospectiva para hacer un seguimiento de las tendencias, cómo están cambiando a nivel mundial y cuál sería su impacto dentro de nuestro país. Y por otro lado, ya yendo dentro del propio territorio nacional, fíjense que hay un gran debate, creo que ya se aprobó, algo que venimos hablando ya hace mucho tiempo atrás, pero parece que ya alguien tomó la posta, que se declare de un derecho fundamental el Internet. Así como ocurre con el agua, la luz, la electricidad, el derecho humano fundamental del Internet tiene que ser ya. Permítanme comentarles una anécdota. Cuando yo fui congresista, yo planteé este proyecto por allá para el año 2012 y no salió, no lo aprobaron por una sencilla razón, porque decía que sería exigirle al gobierno, al Estado, más obligaciones para con los ciudadanos. Es decir, no se tuvo en cuenta el pensamiento prospectivo, por eso digo que hay que tener en cuenta. Hay que proyectarnos de acá mínimo unos 50 años hacia adelante para hacer las políticas públicas y tanto de regulaciones. Ahora, en el tema de las políticas públicas y regulaciones en sí, para que tengan éxito, considero que deben ser en primer lugar claras, transparentes. Es decir, que sea consensuada, que tiene que ser consensuada y que tiene que tener con mucha claridad los objetivos que se buscan con una política pública o una regulación. Por supuesto, a través de los reglamentos que se dan a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también del órgano regulador que es OCITEL. Ahora, ¿qué es lo que debemos de buscar con una política pública? En mi consideración, considero que debemos de, en primer lugar, buscar la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, las normas, las leyes son medios. El fin es la calidad del servicio. Cerrar la brecha, llevar a los más rincones del Perú lo que significa la conectividad digital. Es ahí que debemos de ver que esta política pública tenga como ese objetivo de llevar la calidad del servicio. Y por otro lado, también tiene que generar un espacio que promueva la inversión pública y privada. Es decir, que una política pública tiene que ser predictible. Tiene que generar un espacio, un horizonte donde haya la confianza y la seguridad para que estas inversiones privadas y públicas se puedan dar de manera correcta. Y por otro lado, yo también considero de que una política pública debe generar gobernanza también. Por ejemplo, en estos momentos en nuestro país existe por un lado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente rector, y dentro del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones están diversas direcciones y estas deben coordinar con la Secretaría de Gobierno Digital y, por qué no decirlo, también con otras instancias como el caso de Provención y Proinversión. Entonces, esa gobernanza tiene que establecerse. ¿Para qué? Para garantizar que las políticas públicas tengan esa sincronización, tengan esa coordinación estrecha, no estancos. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el líder rector en lo que es el tema de la conectividad, donde tiene toda la facultad de dar los derechos, de establecer las normas, pero por otro lado también está lo que es el Congreso de la República, a través de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, pero en sí mismo como un ente rector legislativo, y la PCM a través de lo que es la parte de la Secretaría de Gobierno Digital. Esa gobernanza debe garantizar una política pública para tener claros los objetivos. Y otro
otro tema que también debe garantizar la política pública, hoy que estamos en un escenario turbulento y cambiante, sin lugar a dudas, es que garantice la interoperabilidad. ¿Cuál es el gran mal de nuestro país? En nuestro país hay dos males, estamos desarticulados, pero lo peor es que estamos atomizados. Es decir, atomizados, cada estanco hace lo que su tarea hace de manera prácticamente aislada, con mucho esfuerzo. Por eso en lo personal considero, cuando me dicen en el Perú no hay experiencias, en el Perú hay muchas experiencias, tanto en la parte privada como en la parte pública, en la parte de la academia. El problema es que estamos atomizados y esa atomización estamos desarticulados. Por lo tanto, ahí tenemos que buscar una interoperabilidad que se vuelva con más efectividad. Y algo que tiene que ver mucho, fíjense, con estas políticas públicas que faciliten la inversión privada, que tiene en muchos casos la concesión, para que haya el cambio constante del uso de la tecnología. Por ejemplo, yo lo voy a ser sincero, en las zonas rurales todavía hay lugares donde hay 2G. ¿Qué hacemos con 2G? Cuando ya como mínimo debe haber 4G. Y entonces, en ese sentido, la política pública debe garantizar esa renovación de la tecnología, ya no estar en 2G. Hay que mínimo pensar en 4G si realmente queremos una inclusión digital de verdad. Ahora, ustedes me dirán, Mesías, pero eso está bien, pero ¿cómo se logra? Otra vez volvemos al análisis del entorno, ya no internacional, sino nacional. Y eso es lo que se requiere. En primer lugar, se requiere que haya estabilidad política. Porque esa inestabilidad política que hoy vive nuestro país lamentablemente está cambiando de funcionarios, de ministros, y por otro lado también necesitamos establecer una burocracia moderna a través de una carrera pública y meritocrática. Y con el perdón de acá está mi amiga Carla, desde el 2021 hasta hoy no sé cuántos directores de Pronatel se ha tenido. Entonces hay que darle estabilidad, entonces no podemos, entonces por eso es importante carrera política y una carrera pública meritocrática. Y algo muy importante que no quiero dejar de hablar, ya lo dijo Lucho, que es la palabra transversabilidad. Es decir, hay que tener en cuenta, hay que sensibilizar a las más altas autoridades del gobierno y de la empresa privada la importancia y la transversabilidad que tiene que ver el Internet. En relación al uso de satélites, pienso que el Perú es un país multitecnológico que tiene que usarse satélites y también otras tecnologías para de esa manera hacer esta interconexión. Una sugerencia, creo de que deberíamos establecer una política pública donde todos los gobiernos regionales tengan sus planes regionales de conectividad digital. Es decir, bajo el principio de la gobernanza, que todos los gobiernos regionales sepan qué hay en su territorio. Y ese debe alimentar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde hay un plan de conectividad nacional, así como existe un Provías nacional, un Provías descentralizado, que conozca hasta el último rincón cómo está conectado. Entiendo que eso es una tarea, pero a nivel de celular, como muchas veces, de lo que hace OSITEL. Esa información debería de tenerlo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para elaborar un plan nacional de conectividad digital que se alimente de los planes regionales de conectividad digital. Muchísimas gracias.